Bueno, vamos a empezar ahora con funciones de variable compleja. Empezaremos con la definición. Dado un conjunto D incluido en los complejos y otro conjunto de R también incluido en los complejos, vamos a decir que la función de D en R que a Z igual a XY de D le asigna en R a W igual a F de Z igual a U de XY más I B de XY es una función de variable compleja. Acá tenemos cuatro variables reales en juego, x y como variables independientes y u y b como variables dependientes. Por lo tanto, esta función no es graficable al modo que hacíamos en análisis 1 con funciones de una variable, o sea, y igual f de x, y en análisis 2 con funciones de r cuadrado en r, o sea, dos variables independientes y una dependiente, que había unas técnicas para graficar en dos dimensiones una función que en realidad era de tres. Pero acá es cuatro dimensiones espaciales, x, y, u, b. Por lo tanto, no se puede graficar. Vamos entonces a proceder a ver cómo podemos hacer una interpretación geométrica de las funciones. Bien, para interpretar, hacer una interpretación geométrica, que la necesitamos para saber cómo se comportan estas funciones, qué efectos de transformación producen, vamos a dibujar el plano Z de coordenadas x, y, de cuál es el dominio, donde está el dominio, y el plano W de coordenadas V, de, donde va a estar el conjunto de llegada de la función. Bueno, para ver el funcionamiento de la función, tomamos primero un punto Z, lo transformamos a través de la función f de z y eso nos va a dar un punto W. Haciendo esto con varios puntos, por ejemplo varios puntos que estén seguidos, tic, 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 armamos una curvita gamma. Si transformamos todos los puntos de la curva a través de la función z, obtendremos acá una curva gamma mayúscula, que son todos los puntos transformados de los puntos de la función gamma. Podemos hacer rectas, circunferencias, etcétera, y ver en qué se transforman para ir aprendiendo el comportamiento de la función. Seguimos ampliando el conjunto de puntos y armamos un conjunto, un área, una superficie A, que tiene un contorno C. Transformamos todos los puntos de la superficie, después vamos a ver cómo se hace eso, y tenemos acá un área transformada, con todos los puntos en los que se transforman los puntos del área, el área A', con un contorno C'. Muy bien. Vamos a ver ahora un ejemplo. Lo vamos a hacer directamente en otra hoja para tener todo más junto. Un ejemplo de transformación de una función. Vamos a usar la función f de z igual a z cuadrado. Como z es x más y, esto es x más y, todo al cuadrado. Desarrollamos este cuadrado y nos queda x cuadrado menos y cuadrado más y 2xy. O sea que llegamos a que la parte real de esta función de variable compleja, u es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Y la parte imaginaria de esta función de variable compleja, b, es igual a 2xy. Bien, vamos a ver ahora la transformación de ciertas curvas. En el plano z de coordenadas x, y, vamos a transformar en primer lugar curvas que son rectas en realidad de este tipo, gamma 1, que bueno, va a ser x igual a k. Entonces, esas curvas gamma 1, de tipo gamma 1, ¿cómo quedan definidas? Como x fijo en k y y variando de menos a más infinito. Y perteneciente a menos infinito
más infinito. Bien, aplicamos la función z cuadrado y nos va a quedar que u va a ser igual a x cuadrado menos c cuadrado, pero como x es igual a k, quedaría k cuadrado menos c cuadrado. Y b es 2xy, o sea, 2k y. Bien. Acá seguimos. Vamos a trabajar un poquito estas expresiones. U va a ser igual a k cuadrado menos, y c cuadrado lo despejamos de la segunda expresión. O sea, sería, perdón, esto es b. Sería b sobre 2k, todo al cuadrado, b cuadrado sobre 4k cuadrado. Pero esto es válido siempre y cuando k sea distinto de 0, porque si no, no se puede pasar 2k dividiendo si k fuera 0. Si k es 0, ¿qué nos queda? U. U es 0 menos c cuadrado. Como y varía entre menos y más infinito, c cuadrado va a variar entre 0 e infinito. Cambiado de signo por el menos de acá, u queda menor o igual que 0. Y b, ¿cómo queda? 2k, no, perdón, 2, 0 y, o sea 0. Vamos a graficar esto en el plano W. El plano W de coordenadas U, B. Bueno, cuando K es 0, B es 0 y U es negativo. O sea, tenemos el eje real negativo. Y después, cuando K es distinto de 0, estas son todas parábolas, U igual a algo que depende de B cuadrado, o sea, son parábolas horizontales, con el vértice hacia la derecha, porque van creciendo hacia los negativos. Entonces, son parábolas que podríamos dibujar de esta forma. Estas son las parábolas de tipo gamma mayúscula 1 transformadas de las rectas verticales gamma 1 minúscula. Vamos a ver ahora qué pasa con curvas de tipo gamma 2, que van a ser las siguientes, van a ser horizontales. Gamma 2, también en valores fijos K. En este caso, las curvas gamma 2 tienen, como son horizontales, x varía de menos a más infinito, x pertenece a menos infinito más infinito, y y está fijo en K. Aplicamos z cuadrado y nos queda que u es igual a x cuadrado menos k cuadrado. Y y b es igual a 2xk. Bueno, acá nos queda un poco corridito, pero no importa. U es igual a, en vez de x cuadrado, lo despejamos de acá, b sobre 2k, todo al cuadrado. O sea, b cuadrado sobre 4k cuadrado menos k cuadrado, válido siempre que k no sea 0, porque si es 0 no se puede pasar dividiendo. Si k es 0, ¿cómo queda esto? U queda igual a x cuadrado menos 0, x cuadrado. Como x varía de menos a más infinito, esto varía de 0 a infinito. O sea, u queda mayor o igual que 0. Y b queda 2xk. Como k es 0, 2 queda 0. Bueno, ¿cómo se grafica esto en el plano W? Cuando k es 0, un positivo y b 0. O sea, nos queda, vamos a dibujarlo así para distinguirlo del otro, el eje real positivo. Para los k distintos de 0, quedan parábolas u dependiendo de b cuadrado, o sea, también parábolas horizontales, pero como esto crece a medida que crece b, es hacia la derecha. O sea, el vértice a la izquierda. O sea, parábolas de este tipo. Gamma mayúscula 2 son las transformadas de gamma minúscula 1. Bueno, como una curiosidad, mencionemos que estas rectas horizontales se cortan a 90 grados y las parábolas en las que se transforman, si consideramos los ángulos tangentes a cada una de ellas, también se van a cortar a 90 grados. Por ahora es una simple curiosidad. Bien,
Vamos a definir ahora función acotada. F de z va a ser acotada si y solo si existe un número m, real positivo, tal que para todo z perteneciente al dominio de la función se cumple que el módulo de f de z es menor que m. Acá pusimos módulo de f de z y no f de z, porque hay una relación de orden acá un menor. Entonces si acá pusiéramos f de z estaríamos diciendo que los complejos tienen relación de orden, y eso sabemos que no es cierto. Por eso hablamos de módulo, para decir que la función está acotada. Vamos a definir ahora que f de z es periódica si y solo si existe un número t que llamamos periódico, que en este caso puede ser complejo, tal que para todo z perteneciente a d se cumple que f de z es igual a f de z más t. O sea, cada t se repite el valor de la función. Acá no podemos hacer una idea gráfica como hacíamos en análisis 1, donde una función periódica es un dibujito que se repite hacia derecha e izquierda. Bien. Bueno, vamos a desarrollar ahora algunas funciones elementales de variable compleja y las vamos a estudiar para ir familiarizándonos con ellas. Bien, la más elemental de todas es la función constante. F de z igual a k. A todos los puntos z del dominio le asigna el mismo resultado, k, que puede ser un número complejo. Estamos en C acá. La que le sigue es el polinomio. En el polinomio lo definimos de la siguiente manera. F de z es igual a la sumatoria con k de 0 a n de a sub k por z a la k. Y podemos escribirlo p sub n de z. Donde n es un número natural, que es el mayor orden del exponente. A sub n no es 0, porque si fuera 0 no llegaría a n, llegaría antes. Y n es un número mayor o igual que 0. Si fuera 0, estamos frente a una función constante. N es el grado del polinomio, que indica la mayor potencia que tiene. Y cuando n es mayor que 0, los polinomios son funciones no acotadas. Bien. Vamos con la función racional. F de z es igual a p sub n de z sobre q sub m de z. Es un cociente de polinomios. El dominio de esta función van a ser todos los complejos menos ¿quiénes? Los valores que anulen el polinomio del denominador. O sea, menos el conjunto de todos los z, tales que z es complejo y qm de z es igual a 0. Esta función racional puede ser acotada. De esto va a depender de la combinación de los dos polinomios. Vamos a ver un ejemplo de esta función. Uno muy sencillo. F de z igual a 1 sobre z. Como z se escribe como x más y, nos queda 1 sobre x más y. Si acá multiplicamos y dividimos por el conjugado, nos queda en el denominador x más y por su conjugado, x menos y, y en el numerador x menos y. Bueno, esto queda igual a x menos y sobre, esta es la diferencia de cuadrados, x cuadrado menos y cuadrado, y cuadrado es menos 1, o sea, x cuadrado más y cuadrado. Con lo cual,
tenemos que sus partes reales e imaginarias son u de xy igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado, y b de xy igual a menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los complejos menos los ceros del denominador, o sea, el 0, z igual a 0. Bien, vamos a ver ahora otra función, que es la función exponencial. Bien, la función exponencial la definimos como w igual a e a la z. Como z es x más y, queda e a la x más y. Esto es e a la x por e a la y. Es e a la x, y por la fórmula de Euler que vimos antes, esto es coseno de y más y seno de y. Acá nos queda que la parte real de e a la z es e a la x coseno de y. Y la parte imaginaria de e a la z es igual a e a la x seno de y. Bueno, veamos qué pasa si aplicamos esta función para los z igual a x, o sea, los valores complejos que están sobre el eje real. Entonces tenemos que w igual a e a la z es igual a e a la x. Y esto está bien porque verifica para los puntos del eje real, da las mismas imágenes, los mismos valores que la función exponencial definida en reales. Bien, vamos a ver algunas propiedades de la función de la exponencial e a la z. Veamos si está acotada. El módulo de w va a ser igual al módulo de e a la z, o sea, va a ser igual al módulo de e a la x por e a la y. Si nosotros miramos esta expresión, este es el módulo. Mirando el complejo como en su forma exponencial, ρ por e a la y phi, ρ es e a la x, phi es y. O sea que el módulo es e a la x. Como e a la x es una función que no está acotada, porque para x creciendo crece infinitamente, entonces la función exponencial es no acotada en complejos. Vamos a llamarlo A en vez de 1 esto. A, para distinguirlo de otra numeración. B. El dominio de definición son todos los complejos. No tiene problema en ningún lugar esto. C. Veamos si tiene ceros. Vamos a resolver la ecuación e a la z igual a ceros. A ver si hay raíces. Bien. E a la z es e a la x por e a la y, como vimos recién acá. Para que sea 0 esto, tiene que ser 0 uno de los dos factores. Bien, el primer factor, e a la x, es distinto de 0 para todo x real. Y el segundo, e a la y, si le tomamos el módulo, es igual a 1 y por lo tanto es distinto de 0 para todo y real. Entonces, concluimos que la función e a la z no tiene ceros o raíces. Bien. D. Una de las propiedades que se cumplen también acá, en la función exponencial en complejos, es que e a la z1 más z2 es igual a e a la z1 por e a la z2. O sea, esta propiedad que tenía la exponencial en reales también se va a cumplir en complejos. Esto no lo vamos a demostrar. CDE. Vamos ahora a ver el tema de la periodicidad de la función. Para verificar si es periódica tenemos que resolver la ecuación e a la z igual a e a la z más t. Y acá, si existe una solución, ese valor t de la solución va a ser el periodo de la función exponencial en complejos. Bueno, esto implica que e a la z, hacemos la distributiva en el segundo miembro, e a la z más e por e a la t.
Perdón. Cancelamos los e a la z, entonces tenemos e a la t igual a 1. Acá tomamos logaritmo y nos queda que el periodo t es el logaritmo natural de 1. Y el logaritmo natural de 1 es 2pi por i. Perdón. T es 2pi por i. O si no, sabemos que la i 2pi da 1. Bien, el periodo de la exponencial dio imaginario. Y eso está bien, porque en reales la función de la x no es periódica. Por lo tanto, el periodo no puede haber dado un número real, porque si diera un número real, se aplicaría a un x y daría un periodo que no se cumple con las funciones exponenciales reales. Bien. Bueno, vamos a ver ahora la actuación de esta función, o sea, cómo funciona la transformación de la exponencial, el efecto transformador que tiene la exponencial. Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar en el plano z de coordenadas x, y vamos a empezar por transformar curvas del tipo gamma 1 a 2a, 3a. Le vamos a aplicar la transformación e a la z y vamos a ver qué obtenemos del otro lado. Bien, empecemos. Gamma 1, si tomamos la de z, la de con x y con y igual a, la definimos como z igual a x más i por a con x perteneciente a menos infinito más infinito. Aplicamos e a la z y nos queda w igual a e a la x por e a la ia. Entonces tenemos que gamma mayúscula 1, ¿cómo queda definida? Bien, queda definida e a la x es el módulo de esta función, rho de esta expresión compleja, es e a la x, y phi, el ángulo, es igual a fijo, y el módulo es e a la x. Como x varía de menos a más infinito, esto varía de e a la menos infinito 0 a e a la más infinito infinito, o sea que está bien, que rho pertenece a 0 más infinito. O sea, si vamos a graficar esto acá, nos vamos a encontrar en el plano W de coordenadas UB, que es radio entre 0 e infinito, ángulo fijo en A. O sea, acá tenemos esto fijo en A y entre 0 e infinito, la recta. La otra 2A, 3A, etc. Acá tenemos las curvas de tipo gamma 1 en las que se transforman estas rectas, semirrectas de tipo gamma 1, que son la transformadas de estas rectas en Z. Vamos a hacer ahora, vamos a poner separado, no importa esto, vamos a transformar otro tipo de curvas más. En el plano Z de coordenadas x, y, vamos a transformar curvas de este tipo. B, 2B, 3B, etc. Estas son curvas de tipo gamma 2 minúscula. Vamos a aplicar la transformación de la Z y vamos a ver qué obtenemos. Bien. Las curvas gamma 2 vamos a definirlas como Z igual a B más y. Porque X está fijo en B y Y variante de menos y más infinito. Que es lo que vamos a decir ahora. Y pertenece a menos infinito más infinito. Le aplicamos la transformación E a la Z y obtenemos que W es igual a E a la B por E a la Y. Entonces obtenemos las gamma 2 que tienen parte, E a la B es el módulo, o sea, ρ es igual a E a la B, que en este caso es fijo, y phi es Y, que como Y varía de menos a más infinito, phi también varía de menos infinito a más infinito. ¿Qué es esto? Ángulo variable de menos a más infinito y módulo fijo. Es una circunferencia.
en el plano W de coordenadas x, y, si acá tenemos esta curva que tiene radio e a la b, después tendremos las otras, e a la 2b, etcétera, las demás curvas. Estas son las curvas de tipo gamma mayúscula 2 en la que se transformó. Bueno, nuevamente acá, bueno, perdón, antes de eso. Phi varía de menos a más infinito, o sea que un tramo de alto 2pi acá da una vuelta. Toda la recta son infinitas vueltas que va dando. Cada 2pi que avance es otra vuelta más en el campo transformado. O sea, con alfa menor o igual que phi menor que alfa más 2pi, tenemos una vuelta acá en el campo transformado. Y si observamos las circunferencias y la semirrecta que parten del origen, se cortan, los ángulos tangentes a las respectivas se cortan a 90 grados. Bien. Bueno. Bueno, sigamos con las funciones elementales de variable compleja. Vamos a ver ahora las funciones trigonométricas. Bien. Bueno, trigonométricas, la primera que vamos a trabajar es el seno de z, que se define en complejos como e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Veamos, en primer lugar, el dominio de esta función son todos los complejos. Vamos a hacer ahora la separación en parte real e imaginaria. Bien, entonces empecemos. El seno de z, como lo acabamos de definir, e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Reemplazamos esta expresión z como x más y. E a la i, x más y, menos e a la menos i, x más y. Toda esta expresión dividida por 2i. Distribuimos los exponentes de las exponenciales. Primero distribuimos i en lo que está en el exponente y después hacemos el exponencial de la suma de el producto exponenciales. E a la ix por e a la menos y, porque es i cuadrado y, o sea, menos y, menos e a la menos ix por e a la y. Todo esto dividido 2i. Bueno, seguimos. Esto va a ser igual a e a la menos y e a la ix es coseno de x más i seno de x, de acuerdo a la fórmula de Euler. Menos e a la y e a la menos ix es coseno de x menos i seno de x. Todo esto dividido 2i. Bien. Vamos a ponerlo acá. Esperemos que entre. Bueno, ahora vamos a tomar, a distribuir las exponenciales en los paréntesis que los acompañan y vamos a asociar, por un lado, las dos que tienen coseno de x. Entonces nos queda coseno de x, factor común de e a la menos y menos e a la y sobre 2i. O sea, e a la menos y menos e a la y sobre 2i por coseno de x. Más, y acá vamos a tomar factor común a los dos términos que quedarán con seno de x. Entonces nos va a quedar, todos tienen i, así que va a ser i, que lo sacamos afuera, por e a la menos y, menos con menos da más e a la y, sobre 2i.
Bien. Seguimos trabajando acá y vamos a hacer algunas operaciones. La I está con esta I se cancelan y esto nos queda todo real. Entonces nos queda, y cambiamos el orden en el numerador, total es conmutativa la suma. E a la I, E a la Y más E a la menos Y sobre 2. Perdón, acá faltó decirle por seno de X. Igual. Por seno de X. Sí, está bien. Bueno, más. Bueno, acá hay una I abajo. Pasa como menos I arriba, o sea, más I. Tenemos un menos a favor. Al pasar arriba como con menos I, el menos lo vamos a usar para dar vuelta esta resta del numerador. O sea, ponemos E a la Y menos E a la menos Y, ahí utilizamos el menos, sobre 2, la I ya la usamos antes, y coseno de X. Bueno, acá esto es U de XY, y esto que acompaña a la I es B de XY. O sea que llegamos, bueno, no, sí, es cierto, pero falta algo más. Esto quedó igual a esto que está acá, es la expresión del coseno hiperbólico de Y. Y esto es de la del seno hiperbólico de Y. O sea que acá nos quedó coseno hiperbólico de, bueno, vamos a hacerlo así, seno de X, coseno hiperbólico de Y, más I coseno de X, seno hiperbólico de Y. Bueno, y esto es igual al seno de Z. O sea, esta es la separación en parte real e imaginaria de la función trigonométrica. La parte real de seno de X, coseno hiperbólico de Y, y la parte imaginaria, coseno de X, seno hiperbólico de Y. Bien. Vamos a ver si la función tiene ceros o raíces. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar la expresión seno de Z igual a 0 y evaluarla. O sea, encontrar los valores de Z que satisfacen esta ecuación. Bien, seno de xz es esta separación que acabamos de obtener recién. Seno de coseno hiperbólico de y más coseno. Bueno, eso mismo vamos a hacer. Para que un número complejo sea igual a otro, la igualdad que nos dice que tiene que tener la misma parte real y la misma parte imaginaria. El complejo de la derecha tiene parte real 0 y parte imaginaria 0. Por lo tanto, la parte real del primer miembro del seno, seno de x, coseno hiperbólico de y, tiene que ser igual a 0. Y la parte imaginaria del primer miembro, coseno de x, seno hiperbólico de y, también tiene que ser igual a 0. Bien. Sí, vamos a hacer así. 1. La primera ecuación, seno de coseno hiperbólico de y igual a 0. El coseno hiperbólico de y no es nunca 0, es siempre mayor que 0. Vamos a recordar algo. El coseno hiperbólico es así y el seno hiperbólico es así, su gráfico. El coseno hiperbólico de y es siempre positivo. Entonces, para que esta igualdad se cumpla de 1, tiene que ser 0 el otro factor. O sea que tiene que ser el seno de x igual a 0. Lo cual significa que x tiene que ser igual a kpi con k entero, que son las raíces de la función seno en reales. Veamos qué pasa con la otra ecuación. En la otra ecuación tenemos dos factores, coseno de x y coseno hiperbólico de y. Los dos y seno hiperbólico de y. Los dos pueden llegar a ser 0. Veamos en qué caso, con qué condiciones. El coseno de x igual a 0 me da que sus raíces son x igual a pi sobre 2 más kpi con k perteneciente a z. Esas son las raíces del coseno en reales. Ahora, estas raíces no verifican 1. Con estos valores de x, con el coseno hiperbólico no se anula, el seno tampoco, no se verifica la primera ecuación. Así que estas no sirven. Entonces, lo que nos queda es que el seno hiperbólico de y es igual a 0, el otro factor de la ecuación 2. Lo cual, si miramos ese gráfico que recordamos antes, solamente se da en un solo punto, y es igual a 0. Considerando todo esto, nos queda que las raíces o los ceros, z0, son igual a kpi, con k perteneciente a z. O sea, kpi más i0, que dio y. O sea, esto y esto. Son las dos cosas que nos dan esas raíces. Bueno, vamos a otra propiedad de
Vamos a ver si la función es periódica. Para que la función sea periódica tenemos que verificar seno de z igual al seno de z más t. Vamos a ver si se verifica. Entonces, seno de z igual seno de z más t. Aplicamos una propiedad que es seno de la suma, que también se puede utilizar en complejos. Seno de z coseno de t más coseno de z seno de t. Bueno, el segundo miembro tiene que ser igual a seno de z. Por lo tanto, necesitamos que esto sea 1, para que seno de z solo. Y que esto sea 0, el segundo miembro, el del segundo término. Pero para que esto sea 0, el coseno de z no puede ser 0 porque tiene z, es variable, depende del valor de z. Entonces, esto tiene que valer 0 para que esto también valga 0. Entonces, acá acabamos de obtener las dos condiciones que necesitamos para ver si podemos despejar un valor de t que lo satisfaga. Son coseno de t igual a 1 y seno de t igual a 0. El coseno de t igual a 1, estamos en reales acá, no estamos en reales, estamos en complejos, solo vale cuando t es igual a 2k pi. Está bien. Y el seno de t igual a 0 se da cuando t es igual a k pi. O sea que el periodo de la función es 2pi. Es el más chico que satisface las dos condiciones a la vez. Bueno. Sí. Veamos si está acotada o no, otra propiedad, esta función. Bueno, el seno de z, de acuerdo a la separación en parte real y parte imaginaria que hicimos en el punto B, se escribe como seno de x coseno hiperbólico de y más i coseno de x seno hiperbólico de y. El módulo del seno de z, como esta es una expresión compleja, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Entonces, la parte real al cuadrado nos quedaría seno cuadrado de x coseno hiperbólico cuadrado de y, más la parte imaginaria al cuadrado, coseno cuadrado de x seno hiperbólico cuadrado de y. Y todo esto raíz cuadrada. Bien, seno de x va entre menos 1 y 1, por lo tanto seno cuadrado de x va entre 0 y 1. Coseno trigonométrico de x también menos 1 y 1, por lo tanto el cuadrado entre 0 y 1. O sea que seno cuadrado de x y coseno cuadrado de x nunca van a llevar a esta expresión a tender a infinito. Pero cuando y tiende a infinito, el coseno hiperbólico de y tiende a infinito y el seno hiperbólico de y también tiende a infinito. Vamos a poner esto en plico. ¿Sí? Este y este. Por lo tanto, esta expresión, cuando y tiende a infinito, o sea, bien para arriba, en el plano complejo, tiende a infinito, lo cual implica que el módulo de seno de z no está acotado, por lo tanto, la función seno de z es una función no acotada en complejos. Bueno. Bueno, veamos, solo a modo de mención, después le queda a ustedes hacerlo esto, que también es un ejercicio de la guía. El coseno de z se define como e a la iz más e a la menos iz sobre 2.
El dominio son todos los complejos. Vamos a poner así. Va. B. El coseno de z, al separarlo en parte real e imaginaria, queda coseno de x, coseno hiperbólico de y, menos i, seno de x, seno hiperbólico de y. C. Los ceros son z0 pi sobre 2 más kpi. Fíjense que los ceros que obtuvimos por el seno de z eran kpi, los mismos que los reales. Podría tener otros, pero tiene que incluir por lo menos los que tienen los reales. Acá también coincide con lo de los números reales. D. El periodo de esta función también da 2pi, con lo cual coincide con la periodicidad en reales. Y esta función tampoco es acotada, al igual que el seno de z. Bueno, recordemos otras propiedades que se cumplen en estas funciones, que son seno de la suma, que lo usamos en realidad, seno de z1 más z2 es igual al seno de z1 coseno de z2 más coseno de z2 seno de z1. Con menos sería menos en el medio. Coseno de la suma es coseno de z1 coseno de z2 menos seno de z1 seno de z2. Coseno de diferencia es con más acá. Y coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z es igual a 1. Todas estas expresiones también se verifican en los complejos. Bueno, vamos entonces con otra función elemental de variable compleja, que son las funciones hiperbólicas. El coseno hiperbólico de z es igual a e a la z más e a la menos z sobre 2. El dominio son todos los complejos. El periodo, que no vamos a obtener acá, es 2pi por i. Esta función de coseno hiperbólico, como la verificamos antes, no es periódica en reales. Por lo tanto, el periodo no puede ser un número real. Y es efectivamente un número complejo. C. Los ceros, esto vamos a obtenerlos, vamos a ver qué pasa. Se obtienen de e a la z más e a la menos z sobre 2 igual a 0. E a la z más e a la menos z igual a 0. El 2 pasa para allá, el otro pasa restando. E a la z igual a menos e a la menos z. E a la 2z es igual a menos 1. Tomamos logaritmo de ambos miembros. 2z es igual al logaritmo natural de menos 1. O sea que, seguimos por acá, 2z es igual a i por pi más 2kpi. O sea que las raíces z son i pi sobre 2 más kpi. Son raíces imaginarias puras. No tenía raíces, o no tenía ceros en reales, y las que tiene acá no se contradicen con lo 8 porque no son reales, son imaginarias puras. Bueno, esta es una función no acotada. Bueno, la otra función hiperbólica se define como seno hiperbólico de z igual a e a la z menos e a la menos z sobre 2. En realidad se definen de la misma manera que se definían en reales. Bueno, vamos a ver ahora dos propiedades que tienen estas... en realidad son de trigonométricas e hiperbólicas. Relacionan ambas funciones. Que son que el seno de iz es igual a i por el seno hiperbólico de z. Y que el coseno de iz es igual al coseno hiperbólico de z.
Vamos a demostrarlas brevemente. Empecemos por la primera. El seno de iz es igual a la... Vamos a hacer la definición del seno, pero en vez de con z, con iz. O sea, e a la i por iz menos e a la menos i por iz sobre 2i. E a la i cuadrado z, o sea, e a la menos 1. E a la menos z, perdón. I cuadrado menos 1, e a la menos z. Menos e a la z, porque i cuadrado menos 1 que al menos da más, e a la z. Sobre 2i. Si la i la pasamos arriba, como menos i, queda menos i por, bueno, e a la menos z menos e a la z sobre 2. El menos que está acá lo podemos usar para cambiar el orden en el numerador. Entonces nos queda i por e a la z menos e a la menos z sobre 2. Y esto es i por seno hiperbólico de z. Con lo cual está demostrada esta primera propiedad. La otra, coseno de iz es igual a, definición del coseno en complejos, e a la i por iz menos e a la menos, más e a la menos i en coseno con más por iz sobre 2 sin i. Bueno, i cuadrado de menos 1 se queda e a la menos z más e a la z sobre 2. Hacemos conmutatividad en el numerador, aunque es evidente. E a la z más e a la menos z sobre 2. Y esta es la definición del coseno hiperbólico de z, como podemos ver allí. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, ya que estamos acá, la función logarítmica. Definimos w igual ln de z como logaritmo natural de ρ más i phi más 2kpi, con k entero. Esta definición de logaritmo ya la habíamos dado previamente en la clase anterior. Y esto se ve claramente que no es función. Porque tiene infinitas imágenes. Fijo en la parte real, pero en la parte imaginaria cada 2pi hay otro punto. Entonces, lo que vamos a definir es el valor principal de la función logaritmo, quedándonos con una sola de las imágenes. ¿Ya? Un k fijo. Por ejemplo, k igual 0. No es que tiene que ser eso. Entonces, w es igual al logaritmo de z, que lo puse sin la n, es igual al logaritmo natural de ρ en minúscula, más i phi, con phi perteneciente al intervalo 0, 2pi. Por ejemplo, 0 menor o igual que phi, menor que 2pi. Entonces, acá tenemos tenemos tres logaritmos. El logaritmo real, logaritmo natural en reales, el logaritmo complejo completo, que tiene todas sus imágenes, y el valor principal del logaritmo complejo. En principio estamos adoptando esas notaciones, después no vamos a ser tan estrictos, pero siempre uno tiene que saber con cuál de los tres logaritmos está trabajando. Bueno. Esta, función potencial. 8. Potencial generalizado. Es W igual a Z a la alfa. Entonces, el logaritmo natural de W va a ser igual al logaritmo natural de Z a la alfa, si tomamos logaritmo en ambos miembros. Z al alfa, esto se puede expresar como alfa logaritmo natural de Z. Entonces, el logaritmo natural de W va a ser igual a alfa logaritmo natural de Z. Estos logaritmos tendrían que ser, las L tendrían que ser todas mayúsculas, porque estamos en complejos. Bueno, sí, seguimos. Entonces, de acá despejamos W
igual a e a la alfa logaritmo natural de z. Y esto vamos a decir que no es una función. ¿Por qué? Porque tiene muchas imágenes, tiene infinitas imágenes. El logaritmo natural de z, como está definido sin valor principal, tiene infinitas imágenes. Por lo tanto, w también tiene infinitas imágenes. Bueno, podemos seguir un pasito más y decir que w es igual a e a la alfa por el logaritmo natural del módulo de z más i el argumento de z. Si le fijamos un valor k fijo, habríamos puesto un valor principal de esta función. Bien, y ahora, por último, vamos a ver las funciones circulares inversas. Arcoseno de z y arcocoseno de z. Nosotros vamos a ejemplificarla con el arco coseno de z. Esta función, así como está, no tenemos la menor idea de cómo evaluarla. Entonces vamos a obtener una expresión logarítmica de esta que sí sepamos evaluar. Entonces, z es igual al coseno de w. Porque si w es el arco coseno de z, la inversa z es igual al coseno de w. Entonces, podemos escribir que z, escribiendo el coseno por su definición en complejos, e a la iw menos e a la menos iw sobre 2. Pasamos el 2 al otro miembro y luego el e a la menos iw restando, entonces nos queda e a la iw, y acomodando un poquito las cosas, más 2z, no, menos 2z, porque vino para acá, menos 2z, e a la iw menos 2z más e a la menos iw. Esto es igual a 0. Bueno, está bien. Si multiplicamos toda esta expresión por e a la iw, ¿qué obtenemos? E a la iw al cuadrado menos 2z e a la iw más 1, porque es e a la i menos w más w, 0, e a la 0, 1. Esta es una ecuación cuadrática, un trinomio cuadrado perfecto, donde la variable es e a la iw. Bueno, entonces tenemos que e a la iw es igual a menos b, menos 2z, o sea 2z, más menos que va más en complejos, como vimos antes. La raíz de b cuadrado, menos 2z al cuadrado, o sea 4z al cuadrado, menos 4ac, 1, 1, o sea menos 4, sobre 2a, sobre 2 por 1. Bueno, el 2 lo distribuimos, entonces nos queda que e a la iw es igual a 2z sobre 2, o sea z, más el 2 entra como 4 en la raíz de z cuadrado menos 1. Si tomamos logaritmo en ambos miembros, nos queda entonces que iw, logaritmo de e a la iw es iw, es igual a el logaritmo natural de todo eso que está en el segundo miembro. Z más la raíz de z cuadrado menos 1. Bueno, pasamos la i dividiendo. Y tenemos entonces que w es igual a, dividiendo el segundo miembro, o sea, con menos i en el numerador, menos i, logaritmo natural de z más raíz de z cuadrado menos 1. Bueno, este es igual al arco coseno de z, arco coseno de z, perdón. Pero este tiene dos problemas. La raíz cuadrada da dos imágenes y el logaritmo da infinitas. Así que esta expresión tiene infinitas imágenes. Entonces, para adoptar el valor principal, tenemos que adoptar un k de la raíz, por ejemplo 0,
y un k del logaritmo, por ejemplo, 0. Si hacemos esto, vamos a decir que el arco coseno de z, que lo ponemos en mayúscula para indicar que se trata de un valor principal, es igual a menos i, logaritmo de z más la raíz de z cuadrado menos 1. Puse la L sin el n porque estamos tomando el valor principal del logaritmo, pues el logaritmo, y además el valor principal de la raíz. Bueno, similarmente, se puede obtener para el arco seno de z otra expresión. Esto no tiene nada que ver con esto. Doble y el arco seno de z se puede obtener menos i logaritmo natural de iz más la raíz de 1 menos z cuadrado. Esto lo van a ver seguramente en un ejercicio de la práctica. Ahora, volvamos un poquito a esto. El arco seno, así como estaba enunciado, no teníamos forma de calcularlo, pero así sí, porque elevar al cuadrado sabemos, restar también, sacar raíces también, sumar también, tomar logaritmos también y multiplicarlo por una constante también sabemos. O sea, son todas expresiones en complejos que ya hemos aprendido a hacer. Terminamos esta clase.